es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor son dos himnos. El primero está en nuestros signarios y es el 273, todas las promesas del Señor Jesús. Y el segundo es el 384, haz lo que quieras de mí, Señor. Y podemos darle las gracias al Señor porque hemos podido ver y experimentar incluso en nuestras propias vidas las promesas grandes y fieles que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y podemos confiar en ellas porque Él siempre las cumple. Y una de ellas es que nos ha hecho suyos, Él es el alfarero, el que trabaja en nuestras vidas, así que seamos dóciles y humildes para que el Señor haga en ellas lo que debe de hacer y nuestra meta final sea reflejar al Señor Jesús en nuestras vidas a los demás. Pues bendiciones, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en llanura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Bienvenidos, buenas tardes de nuevo a la exposición de las Escrituras que venimos haciendo cada jueves y ahora estamos en la carta a los Romanos y continuamos hoy en el capítulo 9, donde vemos que el apóstol Pablo, tras exponer en los 8 capítulos anteriores los fundamentos del Evangelio, ahora hace una observación importante sobre Israel.
el pueblo elegido y amado de Dios, ya que la iglesia en Roma estaba formada por hermanos de diversas nacionalidades, diversas culturas, entre las que estaban también israelitas que habían creído en el Señor. Y Pablo, en los capítulos 9 al 11, va despejando dudas del israelita que ahora era cristiano, a la vez que aclara la aparición en la iglesia de personas de múltiples nacionalidades, que se encontraban ahora al mismo nivel espiritual delante de Dios, y que en aquellos días eran llamados los gentiles. El término significa personas de diversas etnias y naciones, ¿no? Con el fin de que los hermanos en Roma tuviesen una correcta perspectiva de la función de la Iglesia, es decir, del lugar que ahora cada uno, fuera de donde fuera, tuviera la cultura que tuviera, pues el lugar que podía ocupar entre la Iglesia del Señor, a diferencia de la función que había desempeñado Israel en la historia y los israelitas en el seno de las congregaciones que ellos formaban, que eran las sinagogas. Así que nosotros entenderemos correctamente estas declaraciones del apóstol si las miramos desde ese contexto en el que Pablo las enseñó, ya que las Escrituras, la mejor manera de entenderlas es por medio de las mismas Escrituras, ¿no? Este es un principio básico de interpretación de la palabra de Dios. Y así el apóstol nos va enseñando en estos 3 capítulos, desde el 9 hasta el 11, quiénes heredan las promesas de Dios según su elección eterna y qué hombres las rechazan según sus propias decisiones. De tal manera que mientras se cumple la voluntad soberana de Dios, también los hombres son responsables de sus decisiones. De tal manera que ningún hombre podrá acusar jamás a Dios. Y estas 2 realidades son así, y el encaje definitivo entre la eternidad y nuestro tiempo no nos ha sido revelado, ni alcanzamos a entenderlo. Y es porque nuestra lógica y nuestras matemáticas aún no han alcanzado la comprensión de la infinitud y de la eternidad divinas. En capítulo 11, verso 34, el apóstol exclama y dice: ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y evidentemente estamos de acuerdo con estas preguntas, ¿no? La mente, la mentalidad, el entendimiento de Dios, una mentalidad, un ser eterno, un entendimiento completo de las cosas, permanente, fuera del tiempo, para nosotros se hace inalcanzable. Así que entendemos en parte según el Señor ha querido revelarnos, y en esa medida nos hemos de conformar también, ¿no? Entonces ya vimos el pasado jueves cómo el apóstol manifiesta en el inicio del capítulo 9 su continuo dolor y tristeza porque los israelitas, parientes y familiares suyos, habiendo sido escogidos por Dios para que le conocieran y le obedecieran, y teniendo ante ellos su ley, la ley divina, habiendo visto su gloria en la adoración y en el culto, y habiendo recibido las promesas divinas como una herencia de parte de Dios, e incluso habiendo tenido al Mesías Salvador entre ellos, en medio del pueblo, no obstante, aun con todo y ser los escogidos de Dios, rechazaron con incredulidad y dureza la mano tendida que Dios ofreció, para que se arrepintieran, para que le obedecieran, especialmente ante la presencia del Mesías entre ellos. Por eso Pablo tenía un constante dolor y una tristeza a causa de sus hermanos en la carne, ¿no? Los propios israelitas.
Por eso, el grandioso e histórico error del Israel incrédulo fue el creer orgullosamente que por ser el pueblo elegido, ellos iban a disfrutar automáticamente de las promesas y de las bendiciones de Dios, imaginándose ellos que su indiferencia ante Dios no les iba a afectar nunca, ya que eran la flor y nata, eran parientes y descendientes de Abraham, pero nos damos cuenta que estaban muy equivocados y tristemente siguen estando equivocados hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que Pablo ha de explicarles es que Dios ni se ha equivocado, ni tampoco su palabra ha fallado. Lo vamos a leer en el capítulo 9, versos 6 a 9, y dice así: No es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Como está escrito, a través de Isaac tendrás tu descendencia. Esto quiere decir que no son hijos de Dios los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Verso 9: Y la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que las promesas divinas dadas a Israel se han cumplido siempre. Quiere decir el apóstol Pablo, siempre se han cumplido en los que le han obedecido como hijos, y no por ser simplemente descendientes familiares. De la misma manera en que Isaac, como el hijo legítimo de Abraham, fue el único que heredó las promesas dadas a su padre, ¿no? Y aunque Abraham tuvo otros hijos, carnalmente podríamos decir, tuvo más hijos, pero los tuvo en desobediencia, pues Dios no contó con ellos en sus promesas y en sus propósitos. Y luego en los versos 10 al 13 seguimos leyendo, y no solo esto, también está el caso de Rebeca, que concibió gemelos de Isaac, nuestro antepasado. Y aunque aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para confirmar que el propósito de Dios es conforme a la elección, y no por las obras, sino por el que llama, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Igualmente aquí se destaca que fue Jacob quien heredó las promesas dadas a Abraham por elección de Dios, y debido a que su hermano Esaú las menospreció en su momento, y además las menospreció voluntaria y libremente ante un plato de comida, herencia que en principio le pertenecía a Esaú, pero que él no valoró. En cambio, Jacob supo valorarla y confirmarla en su vida posterior de adoración. Es decir, eso de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí tiene su traducción humana en la elección y en el menosprecio o aprecio que ellos hicieron en su momento, ¿no? En su tiempo. Y con ellos dos tenemos un ejemplo muy claro, con Jacob y Esaú, de cómo las Escrituras nos revelan perfectamente hiladas tanto la eterna elección soberana de Dios sobre Esaú y Jacob, como la temporal y libre decisión de ellos dos. Es decir, que la eternidad de Dios no nos ha sido totalmente revelada a nosotros, como he dicho antes. Nosotros que vivimos en un marco limitado de tiempo. No obstante, tanto lo uno como lo otro, la eternidad de Dios y nuestro tiempo limitado y pasajero, lo uno y lo otro es cierto. Y por esto Dios mismo, en cualquier momento,
nos puede pedir cuenta de nuestras acciones, porque Él no es responsable de lo que nosotros hacemos. Somos nosotros en realidad, aunque Dios lo conoce, evidentemente, ¿no? Y eso en absoluto menoscaba su justicia y sus decisiones eternas. Así que Dios permanece justo y en cualquier momento nos puede pedir cuentas de nuestras acciones, como dicen las Escrituras. Por eso en el capítulo 11, verso 32, el apóstol dice que Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Esto es muy importante entenderlo. Todos estamos en desobediencia y por eso Dios puede mostrar misericordia a todos los hombres. Así que todos iguales, de injustos. Y a todos Dios nos llama con misericordia, pues Él no hace diferencia con ninguna persona. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, también nos escribía el apóstol: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el propósito de Dios es que ante todos los hombres, digamos, injustos, sin merecimiento alguno, Él ofrece su misericordia a todos por igual, con el propósito de que al oír puedan creer, si así quieren, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 17. Sigamos con los versos 14 a 18, que dicen así: Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y endurece al que Él quiere endurecer. Nuevamente, hemos de entender estas declaraciones en el contexto en el que son dichas, porque si las sacamos de este contexto, evidentemente nos pueden decir cualquier cosa, ¿no? De tal manera que en estos dos ejemplos, el de Moisés y el de Faraón, nuevamente Dios manifiesta soberanamente su decisión y sus propósitos eternos, tanto con Israel como con Faraón. Pero tengamos en cuenta que para nada fueron decisiones caprichosas ni injustas. Dios no es caprichoso ni tampoco es injusto, porque en su momento histórico tuvieron su razón de ser, en la historia y en el tiempo, ¿no? Y fueron motivadas. La primera fue motivada, según Éxodo 32 y 33, por el becerro de oro que Israel levantó en el monte Sinaí para adorar supuestamente a Dios, con la consiguiente reacción divina para apartarse de ellos y destruirles fulminantemente. Pero ante la oración e intercesión insistente de Moisés por el pueblo, Dios solo corrigió a los idólatras, a los que pecaron, y se compadeció de los que no cayeron en ese pecado. Éxodo 32, verso 33 al 35 nos dice que el Señor respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. Es decir, claramente Dios tiene en cuenta a aquellos que desobedecieron, ¿no? Y cometieron ese acto de idolatría. Así que podríamos decir que en situaciones como esta,
de pecaminosidad voluntaria pura y dura, nada va a depender de lo que el hombre que peca quiera hacer, sino del perdón misericordioso que solamente Dios puede dar al que se arrepiente. Eso es lo que quiere decir que no depende del que corre, ni del que quiere o no quiere, sino de Dios, ¿no? En ese contexto de pecado y de arrepentimiento necesario, ¿no? Y en el caso de Faraón igualmente, sabemos que Dios mostró al pueblo de Egipto su poder para testimonio a todos los pueblos. Después de los pacientes y de los sucesivos ruegos de Moisés para que Faraón dejara libre a Israel. Pero tras una resistencia muy insistente y una soberbia sin igual del Faraón y de su gobierno, y a pesar de que veían un milagro detrás de otro, es decir, veían el poder de Dios de una forma increíble en las plagas, pues a pesar de eso no quisieron arrepentirse ni creer. Y sólo entonces, después de esa resistencia, de esa dureza ante la obra poderosísima de Dios con ellos, sólo entonces, antes de la 7ª plaga, Dios declara en Éxodo capítulo 9, versos 15 y 16, por tanto ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es una declaración de Dios ante la 7ª plaga, y que a través de Moisés Dios declara a Faraón y a su pueblo, ¿no? Entendamos entonces que Dios no corrigió caprichosamente a Egipto, ni tampoco lo hizo así porque hubiese estado predeterminado por Dios. Dios no quería mal para ellos. Si se hubieran arrepentido y le hubieran obedecido a Dios, pues otra cosa hubiera ocurrido y hubiesen dejado marchar a Israel, ¿no? Como ocurrió cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive, ¿no? Un pueblo tan pecador y tan pervertido, pero escuchan, se arrepienten y Dios no quiere la muerte del pecador. El pecador que se arrepiente es perdonado, ¿no? Así que en esta situación de Faraón y de su pueblo, fueron ellos los que se endurecieron y no quisieron atender el llamamiento misericordioso del cielo. Y sólo entonces, cuando ellos se resistieron, se endurecieron y se opusieron a Dios, sólo entonces Dios actuó conforme a su palabra de advertencia previa. Y ha venido siendo siempre así, de esta manera, el actuar de Dios. Dios nunca actúa por capricho y de forma desprevenida, sino anunciándolo previamente y teniendo paciencia. Así que Israel, aun siendo elegido previamente por Dios, rechazó, sabemos, abierta y cínicamente a Jesucristo, a pesar de las clarísimas advertencias y evidencias de los profetas, de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesús, y en su incredulidad encontraron su propia perdición, su ruina como pueblo, hasta el día de hoy. E igualmente podríamos decir que le ocurre a cualquier persona en el día de hoy, a la que Dios llama pacientemente al arrepentimiento y a la obediencia. Y si esa persona escucha, atiende y obedece, esa persona va a ser salva, va a llegar a ser hijo de Dios. En cambio, si rechaza y menosprecia esa misericordia de Dios, se encontrará con su destino, que es estar destituido de la comunión con Dios. ¿Dios lo sabe? Sí que lo sabe. ¿Dios lo anuncia? Sí que lo anuncia. ¿Dios lo advierte? Sí. Pero la pelota está en nuestro tejado, ¿no?
Y esta realidad la muestra la Escritura con mucha insistencia y con mucha claridad. Dios hace lo suyo, pero nos hace responsables a nosotros de nuestras propias decisiones. Y si seguimos en los versos 19 al 24, leemos lo siguiente. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21. ¿O es que el alfarero no tiene libertad para hacer del mismo barro un vaso para uso especial y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, al querer mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte? ¿Y qué si dio a conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que él había preparado para esa gloria? Esos a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, somos nosotros. Qué preciosa declaración y conclusión del apóstol Pablo. Así que, queridos, es en este contexto, cuando podemos entender claramente que Dios no es injusto, habiendo predeterminado ciega o caprichosamente las vidas de Isaac e Ismael, como hemos visto, ni las de Esaú y Jacob, ni las de los israelitas en el desierto, ni las de Faraón y el pueblo de Egipto. Dios no había predeterminado la perdición de unos, la salvación de otros. No podemos decir eso. Sino que, por su omnipotencia, por su poder, por su omnisciencia, por su conocimiento completo, Él conoce todo y a todos. Él conoce el marco del tiempo en el que nos movemos. Y además nadie se le puede oponer. Él es el Señor absoluto y creador. Entonces, en este marco nuestro del tiempo, Dios revela su voluntad. Nos la revela. La declara y luego actúa con toda justicia, dentro de esos marcos de sus atributos y de su propia personalidad, que, repito, no alcanzamos a entender la dimensión que esto tiene. Solo de esta manera, según el versículo 19, puede a continuación reprocharnos y soportarnos con mucha paciencia, según el verso 22. Solo de esta manera nos puede reprochar, ya que todos somos, en principio, vasos de ira, preparados para muerte. Eso lo declara la Escritura. Pues no hay justo ni aun uno, y no hay quien agrade a Dios. Y sólo de esta manera podemos aceptar también cómo Dios sabiamente da a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia que Él había preparado. Es decir, a sus hijos, a nosotros, que hemos sido llamados de entre todo pueblo y nación. Y el apóstol acaba con una declaración exquisita, única. En el capítulo 11, verso 33, él llega a decir: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es muy evidente, queridos, que según declara aquí el apóstol, el ser y la persona de Dios se caracterizan por la profundidad, por lo incomprensible y por lo inescrutable para nuestro humano entendimiento.
que es finito, temporal y limitado. Y un día, cuando estemos en el Señor, en otro marco, con otra naturaleza, la espiritual, y fuera del tiempo, entenderemos algo de estas cosas, algo más. Yo creo que entenderemos totalmente, ¿no? Porque le veremos a Él y seremos como Él, ¿no? Pero hoy en día nos ha sido revelado hasta aquí y no podemos ir más allá. Entonces, de esta manera, según las declaraciones explícitas de la Escritura, aceptamos su soberanía divina. Y también hemos de aceptar la rendición de cuentas que Él nos pide a cada uno de nosotros, a cada hombre, por nuestras decisiones y conductas, que son de nuestra exclusiva responsabilidad. Nuestras decisiones, nuestras conductas, no han sido predeterminadas por Dios. Él las conoce, evidentemente, pero son decisiones nuestras, en nuestro marco del tiempo. Por tanto, no son responsabilidad de Dios, son responsabilidad en exclusiva de cada uno de nosotros. Es por eso que Pablo acaba este hilo de pensamiento en los versos 26 al 29. Aquí acaba este pensamiento que va desarrollando desde el principio del capítulo, recordando especialmente a los cristianos israelitas que había en la iglesia de Roma, que Dios está teniendo misericordia de ellos, al igual que lo hizo en el pasado, cuando Dios tuvo misericordia de los israelitas que se arrepentían a pesar de la situación de adulterio espiritual en la que vivía el pueblo en los días del profeta Oseas, ¿no? Y así en estos versos finales, entre el 26 y el 29, pues Pablo menciona a Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Una referencia a aquellos de los cuales Dios tuvo misericordia en medio de la incredulidad general, porque se arrepentían y miraban para el Señor, y el Señor en medio de un pueblo sin nombre, Dios les llamaba pueblo mío. Y en medio de gente a las que no podía amar, Dios les llamaba amados, ¿no? A un remanente. Y también Pablo recuerda a los hermanos en Roma que también Dios tuvo misericordia del remanente arrepentido de Judá en los días de Isaías, a pesar de la injusticia e inmoralidad del pueblo, que eran muy similares a las de Sodoma y Gomorra, algo tremendamente triste, ¿no?, en el pueblo de Dios, y que Isaías lo denunciaba, ¿no? Y Pablo lo menciona aquí en el verso 27. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pues de la misma manera, Dios tiene misericordia de algunos, el remanente de hoy y de ahora, no debido a una caprichosa elección suya, como hemos dicho, sino porque se arrepienten y viven en obediencia a Dios. Evidentemente, esto debió ser de alegría, de regocijo en los hermanos que estaban en Roma, aquellos que descendían de Israel, que eran israelitas, ¿no? Por naturaleza carnal, igual que lo era Pablo, ¿no? Y más adelante, luego ya en capítulo 11, el apóstol va a responder también a los gentiles, a los cristianos que había en Roma y que eran de otros pueblos y naciones, y que lo veremos más adelante. Así que en estos próximos jueves, con la ayuda del Señor, queridos, seguiremos sondeando en esto, en las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios y Señor, a quien alabamos por su justa misericordia con nosotros, que antes de conocer a Cristo andábamos igual,
igual que hemos mencionado de Israel, ¿no? De la misma manera, el hombre sin Dios anda sin rumbo, sin dirección alguna, ¿no? Pero ahora, al obedecerle, Dios nos puede tratar ya con misericordia, como a hijos muy amados. Y en eso nos alegramos y nos gozamos por haber conocido al Señor Jesucristo. Así que ahora, a continuación, nos disponemos a iniciar nuestro tiempo de oración, con el deseo de que todos seamos bendecidos en esta tarde. Un saludo a cada uno. Bendiciones. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño, vivo por ti. Marca la senda que seguiré. Tu ley gozoso yo acataré. Haz lo que quieras, Señor, de mí, que tus mandatos quiero seguir. Tú el alfarero, yo el barro soy, dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar. Dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con